Hola a todos, bienvenidos un día más al Reto Bíblico Palabra y Vida Diaria, donde estamos leyendo la palabra de Dios todos los días. Yo soy Vicky Caravalli y hoy vamos a leer 4 capítulos del segundo libro de Crónicas. Haremos el resumen de los 3 capítulos que vimos el día de ayer, pero vamos a presentar esta lectura en las manos del Señor. Señor Todopoderoso, vengo delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, te pido en esta tarde que me ayudes con la presencia del Espíritu Santo, Señor, a entender tu palabra sobre mí y sobre todas aquellas personas que están del otro lado de la pantalla, Señor. Para nosotros es vital el Espíritu Santo, porque es la única forma que podamos entender tu palabra de forma correcta, anulando nuestra carne y nuestro entendimiento, Señor, porque no es necesario para esto. Señor, queremos conocer el propósito que tú tienes para nuestras vidas, cómo podemos poner en práctica, qué es lo que debemos desechar y qué es lo que debemos abrazar, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, con todo esto, porque es la única forma de que podamos leer tu palabra de una forma eficaz. Te pido todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Así también, Señor, te ruego, quita todo obstáculo, toda excusa, todo bloqueo sobre la lectura diaria de tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, a ponerte primero en nuestras vidas para que todo lo demás salga bien. Te ruego todo esto, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Preparados para la lectura de hoy. Vamos a ver el resumen de lo que vimos el día de ayer en los capítulos del 5 al 7. En el capítulo 5 del segundo libro de Crónicas, el arca es llevada al templo, al lugar santísimo donde le corresponde, en medio de celebración y alabanza. Pero la nube del Señor, la nube de la gloria del Señor, llena todo el templo, haciendo que no se pueda ni siquiera ministrar. Era tan grande la gloria del Señor que llenó el templo que los sacerdotes tuvieron que salir. En el capítulo 6 vemos que Salomón ora, una vez el arca ya en su lugar, para la dedicación del templo. Además pide la bendición sobre Israel y hace una preciosa oración ahí que les recomiendo que la lean en el capítulo 6 del segundo libro de Crónicas o en el capítulo 8 del primer libro de Reyes. Ahí está las dos versiones de esta oración, así que les recomiendo leerla. Y en el capítulo 7 vimos que el Señor aceptó la oración de Salomón porque hace descender fuego del cielo y consume todos los holocaustos. Eso era aceptando que era agradable para el Señor lo que había hecho Salomón. Además, se le presenta a Salomón en sueños, nuevamente le dice que acepta la oración, pero que ojo con la desobediencia. Y así hizo pacto el Señor con Salomón. Eso es lo que vimos el día de ayer. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 8 del segundo libro de Crónicas. Vamos a utilizar nuestra guía de estudio bíblico para saber qué es lo que debemos subrayar según lo que podamos aprender de cada lectura. Estaremos viendo en lo que continúa el libro que cada vez, además de recordar lo que ya vimos en los libros de Reyes, estaremos viendo algunos detalles adicionales muy interesantes que pueden complementar nuestro aprendizaje. Por eso es importante ir subrayando. Pues abre tu Biblia en el capítulo 8 del segundo libro de Crónicas, sigue la lectura y vamos subrayando. Segunda de Crónicas 8. Actividades diversas de Salomón. Después de 20 años, durante los cuales Salomón había edificado la casa de Jehová y su propia casa, reedificó Salomón las ciudades que Hiram le había dado y estableció en ellas a los hijos de Israel. Después marchó Salomón contra Hamat de Soba y la tomó, y edificó a Tadmor en el desierto y todas las ciudades de aprovisionamiento que edificó en Hamat. Asimismo reedificó a Bet-Jorom, la de arriba, y a Bet-Jorón, la de abajo, ciudades fortificadas con muros, puertas y barras, a Baalat y a todas las ciudades de habituallamiento que pertenecían a Salomón, también todas las ciudades de los carros y las de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra sujeta a su dominio. A todo el pueblo que había quedado de los geteos, amorreos, fereceos, jebeos y jebuseos, que no eran de Israel, cuyos descendientes habían quedado en la tierra después de ellos, a los cuales los hijos de Israel no exterminaron del todo, hizo Salomón tributarios hasta hoy. Pero no empleó Salomón a ninguno de los hijos de Israel en su obra, porque eran hombres de guerra, oficiales, capitanes y comandantes de sus carros y de su caballería.
y tenía Salomón 250 gobernadores principales, los cuales mandaban sobre aquella gente. Trasladó Salomón a la hija del faraón de la ciudad de David a la casa que él había edificado para ella, porque dijo: Mi mujer no habitará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas. Entonces ofreció Salomón holocaustos a Jehová sobre el altar de Jehová que él había edificado delante del pórtico. Los ofreció según el rito de cada día, conforme al mandamiento de Moisés, en los sábados, las nuevas lunas y en las fiestas solemnes 3 veces al año, esto es, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. También estableció los turnos de los sacerdotes en sus oficios, conforme a lo ordenado por David, su padre, a los levitas en sus cargos, para que alabaran y ministraran delante de los sacerdotes, según el rito de cada día. Asimismo, los porteros, según su orden en cada puerta, porque así lo había mandado David, hombre de Dios. No se apartaron del mandamiento del rey en cuanto a los sacerdotes, los levitas, los tesoros y todo otro negocio, porque toda la obra de Salomón estaba preparada desde el día en que se pusieron los cimientos de la casa de Jehová hasta que fue terminada, hasta que la casa de Jehová fue acabada totalmente. Entonces Salomón fue a Zión Geber y a Elot, a la costa del mar en la tierra de Edom, porque Hiram le había enviado por medio de sus siervos naves y marineros diestros en el mar, los cuales fueron con los siervos de Salomón a Ofir y tomaron de allá 450 talentos de oro y los trajeron al rey Salomón. Segunda de Crónicas 9. La reina de Sabá visita a Salomón. Cuando la reina de Sabá oyó hablar de la fama de Salomón, fue a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Luego que llegó ante Salomón le dijo todo lo que tenía en su corazón. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas y nada hubo que Salomón no le contestara. Al ver la reina de Sabá la sabiduría de Salomón, la casa que había edificado, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el aspecto de sus criados y los vestidos de ellos, sus coperos con sus vestidos, y la escalinata por donde se subía a la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: Verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no creí a las palabras de ellos hasta que he venido, y mis ojos han visto. En realidad ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, pues tú superas la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos, que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha complacido en ti, colocándote sobre su trono como rey para Jehová, tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel, para afirmarlo perpetuamente, por eso te ha puesto como rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Y dio al rey 120,000 talentos de oro, gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Nunca hubo tales especias aromáticas como las que dio la reina de Sabá al rey Salomón. También los siervos de Hiram y los siervos de Salomón, que habían traído el oro de Ofir, trajeron madera de sándalo y piedras preciosas. Con la madera de sándalo el rey hizo gradas en la casa de Jehová y en las casas reales, y arpas y salterios para los cantores. Nunca en la tierra de Judá se había visto madera semejante. El rey Salomón le dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y le pidió, más de lo que ella había traído al rey. Después ella se volvió y regresó a su tierra con sus siervos. Riquezas y fama de Salomón. El peso del oro que recibía Salomón cada año era 666 talentos de oro, sin contar lo que traían los mercaderes y negociantes. Todos los reyes de Arabia y los gobernadores de la tierra traían oro y plata a Salomón. Hizo también el rey Salomón 200 escudos de oro batido, cada uno de los cuales tenía 600 siclos de oro labrado. Asimismo, 300 escudos de oro batido, teniendo cada escudo 300 siclos de oro, y los puso el rey en la casa Bosque del Líbano. Además, el rey hizo un gran trono de marfil y lo recubrió de oro puro. El trono tenía 6 gradas, un estrado de oro fijado al trono,
brazos a uno y otro lado del asiento, y 2 leones que estaban junto a los brazos. Había también allí 12 leones sobre las 6 gradas a uno y otro lado. Jamás fue hecho trono semejante en reino alguno. Toda la vajilla del rey Salomón era de oro, y toda la vajilla de la casa Bosque del Líbano de oro puro. En los días de Salomón la plata no era apreciada, porque la flota del rey iba a Tarsis con los siervos de Hiram, y cada 3 años solían venir las naves de Tarsis trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. El rey Salomón superó a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría, y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Cada uno de estos le llevaba un regalo: alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos y mulos todos los años. Tuvo también Salomón 4.000 caballerizas para sus caballos y carros, y 12.000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y en Jerusalén junto al rey. Tuvo dominio sobre todos los reyes desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Acumuló el rey tanta plata como piedras había en Jerusalén, y cedros como higueras hay en la Sefela. Traían también caballos para Salomón de Egipto y de todos los países. Muerte de Salomón. Los demás hechos de Salomón, los primeros y los últimos, ¿no están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías el Silonita y en la profecía del vidente Iddo acerca de Jeroboam hijo de Nabat? Reinó Salomón en Jerusalén sobre todo Israel 40 años, y durmió Salomón con sus padres, y los sepultaron en la ciudad de David, su padre. Reinó en su lugar Roboam su hijo. Segunda de Crónicas 10. Rebelión de Israel. Roboam fue a Siquem porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Cuando lo supo Jeroboam hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto, pues habían enviado a llamarle. Vino pues Jeroboam con todo Israel, y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, alivia ahora algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Él les dijo: Volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam consultó con los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando éste vivía, y les dijo: ¿Qué me aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Ellos le contestaron diciendo: Si te conduces humanamente con este pueblo, lo tratas bien y le hablas con buenas palabras, ellos te servirán siempre. Pero él abandonó el consejo que le dieron los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio, y les preguntó: ¿Qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: Así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, pero tú disminuye nuestra carga. Así le dirás: mi dedo más pequeño es más grueso que la cintura de mi padre. Así que, si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. Volvió pues Jeroboam con todo el pueblo ante Roboam al 3er día, según el rey les había mandado, diciendo: Volved a mí de aquí a 3 días. Y el rey les respondió ásperamente, abandonando el rey Roboam el consejo de los ancianos y hablándoles conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: Mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. No escuchó el rey al pueblo porque la causa era de Dios, para que se cumpliera la palabra que Jehová había anunciado por medio de Ahías el Silonita a Jeroboam hijo de Nabat. Al ver todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Envió luego el rey Roboam a Adoram, que estaba a cargo de los tributos, pero lo apedrearon los hijos de Israel y murió.
Entonces se apresuró el rey Roboam a subir en su carro para huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta el día de hoy. Segunda de Crónicas 11. Cuando llegó Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180.000 hombres de guerra escogidos para pelear contra Israel y devolver el reino a Roboam. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, y diles: Así ha dicho Jehová: No subáis a pelear contra vuestros hermanos, vuélvase cada uno a su casa, porque esto es cosa mía. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron, y no fueron contra Jeroboam. Prosperidad de Roboam. Habitó Roboam en Jerusalén y edificó ciudades para fortificar a Judá. Edificó Belén, Etam, Tecoa, Betsur, Soco, Adulam, Gat, Maresa, Zif, Adoraim, Laquis, Azeca, Zora, Ajalón y Hebrón, que eran ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. Reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes, provisiones, vino y aceite. En todas las ciudades había escudos y lanzas. Las fortificó pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos. Los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, pues los levitas dejaron sus ejidos y sus posesiones y se fueron a Judá y a Jerusalén, porque Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos, para los demonios y para los becerros que había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que tenían el propósito sincero de buscar a Jehová, Dios de Israel, y fueron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Tomó Roboam por mujer a Mahalat, hija de Jerimot, hijo de David y de Abihail, hija de Eliab, hijo de Isal, la cual le dio a luz estos hijos: Jeús, Semarías y Zaham. Después de ella tomó a Maaca, hija de Absalón, la cual le dio a luz Abías, Atai, Ziza y Senomit. Pero Roboam amó a Maaca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres y concubinas, pues tuvo 18 mujeres y 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas. Y puso Roboam a Abías, hijo de Maaca, como jefe y príncipe de sus hermanos, porque quería hacerlo rey. Obró sagazmente, pues esparció a todos sus hijos por todas las tierras de Judá y de Benjamín, y por todas las ciudades fortificadas, dándoles provisiones en abundancia y muchas mujeres. Amén. Y una vez que hemos escuchado lo que nos correspondía de la lectura bíblica al día de hoy, vamos a resumir. El capítulo 8 del segundo libro de Crónicas nos dice que Salomón tardó 7 años en construir el templo del Señor y 13 años en construir su palacio. También tuvo otros logros y otras construcciones y otras actividades que confirmó su reinado como un reinado seguro, estable y bendecido. Versículo del 1 al 6. Salomón hizo tributario a todo pueblo cananeo que vivía en Israel y que los israelitas no habían destruido. Fueron la mano de obra de las obras que había hecho Salomón. Dice la palabra de Dios que los israelitas no fueron obreros porque eran guerreros y eran oficiales del ejército. Versículo del 7 al 10. Salomón trasladó a su esposa, hija del faraón, en este caso ya se la menciona, a una casa que hizo para ella. La sacó de la ciudad de David porque dijo que no podía estar en las habitaciones donde había estado el arca del Señor, ya que esas habitaciones eran sagradas. Esto quiere decir que sabía perfectamente que la hija de faraón no era digna de mezclarse con las cosas sagradas. Versículo 11. Salomón ofreció holocaustos en el altar y dio la orden de que se cumplan todas las ofrendas según lo mandado por Moisés. Por ejemplo, las ofrendas del día de reposo, las ofrendas de las fiestas solemnes, de las lunas nuevas y todas las que había mandado Moisés. Confirmó también los turnos que ya había ordenado David según el oficio de los levitas, ya sean sacerdotes o el resto de levitas. Salomón tuvo su propia flota naviera, algo inusual en los israelitas,
y además tuvo la ayuda de Hiram de Tiro. Y gracias a esto iban a sacar oro y plata de Ofir de vez en cuando. Posteriormente veremos que era, creo que cada 3 años. Versículo 17 al 18. En el capítulo 9 del segundo libro de Crónicas vemos el registro de la visita de la reina de Sabá. La reina de Sabá fue a visitar a Salomón porque había escuchado mucho de él y quería comprobar si era verdad tanta sabiduría y tanta riqueza como se hablaba. Y finalmente la palabra de Dios dice que quedó asombrada. Versículo 1 al 4. La reina de Sabá reconoció frente a Salomón que lo que le habían dicho no era ni la mitad de lo que ella había visto, que eran dichosos aquellos quienes estaban delante de él y podían escuchar su sabiduría y ver su gloria. Además, ella le dio la gloria al Dios de Israel porque todo lo que veía sabía y reconocía que era obra del Dios verdadero. Versículos 5 al 8. También leímos que la reina de Sabá y Salomón intercambiaron regalos. Versículos 9 al 12. Los ingresos anuales de Salomón eran impresionantes. Le traían oro en grandísimas cantidades de todas las ciudades. La Biblia nos da ejemplos de la riqueza y la prosperidad de Salomón, describiendo cómo era su trono, por ejemplo. Todo eso lo podemos leer en los versículos 15 al 28. Y el fin del reinado de Salomón llega después de 40 años y le sustituyó su hijo Roboam. Versículo 29 al 31. En el capítulo 10 del segundo libro de Crónicas vemos el registro de la coronación de Roboam en Siquem. Roboam era hijo de Salomón, como acabamos de ver, y se presentó justamente cuando era la coronación Jeroboam. Jeroboam había huido porque a él le vino una profecía de que él sería el próximo rey de Israel y Salomón lo quería matar. Por lo tanto, había huido a Egipto. Entonces, cuando Roboam fue coronado, Jeroboam volvió porque ya Salomón había muerto y se presentó junto al pueblo para pedirle a Roboam que bajara los impuestos. Roboam le dijo que vuelva dentro de 3 días. En estos días, Roboam pidió consejo a los ancianos le dieron el consejo de que bajara los impuestos. Después pidió consejo a los jóvenes le dijeron que suba los impuestos. Finalmente, Roboam tomó el consejo de los jóvenes, le subió los impuestos y además les trató muy mal. Versículo del 1 al 12. Jeroboam dirige la revuelta en contra del gobierno de Roboam, cumpliendo la profecía que le había dado a Ahías. Cuando Roboam quiso cobrar los impuestos, la persona a quien él envió la apedrearon y la mataron. Y cada uno se fue a su casa y no pagaron los impuestos. Y así se apartó la casa de David de Israel. Versículos del 16 al 17. Esto lo podemos leer con todo detalle en Primero de Reyes, capítulo 12, versículos del 1 al 19. En el capítulo 11 del segundo libro de Crónicas vemos que Roboam se había preparado para ir en contra de Israel, pero un profeta le llegó con palabra de Dios diciéndole que no vaya en contra de Israel porque lo que estaba pasando era obra de Dios, que esa separación era obra del Señor. Y al oírlo, cada cual se fue a su casa. Versículos 1 al 4, más detallado en Primero de Reyes, capítulo 12 del 20 al 24. A partir de ahí, Roboam se enfocó en fortificar las ciudades y darles todas las provisiones necesarias. Versículos 5 al 12. Aquí nos habla de que los levitas desertaron de Israel y fueron a Judá porque Jeroboam suspendió el ministerio de los levitas. Y esto lo hizo porque se declinó a la idolatría. Recuerden que lo leímos en Primero de Reyes capítulo 12, que Jeroboam hizo 2 becerros de oro. Y aquí estamos viéndolo entre los versículos 13 al 16. Por ejemplo, este dato no lo habíamos visto anteriormente y lo podemos resaltar en este capítulo. Y bien, eso es lo que hemos leído el día de hoy. Como ven, recordando y añadiendo más detalles cada día. Vamos a orar para dar gracias a Dios por un nuevo día de lectura bíblica. Señor Todopoderoso, amado Padre, vengo delante de tu presencia en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Te doy las gracias, la honra y la gloria, Señor, porque me permites leer tu palabra, Señor. Gracias, amado Padre. Mi corazón está lleno de agradecimiento, de gozo y de alegría, porque puedo leer tu palabra todos los días. Tú me lo permites. Gracias, Señor. Te ruego, amado Padre, que me ayudes a sacar una verdadera enseñanza de todo lo que leo. Ayúdame a entender todo lo que debo aplicar a mi vida y todo lo que debo desechar. Señor, ayúdame a seguir buenos ejemplos que están en tu palabra y a reconocer los malos ejemplos para no seguirlos.
Te ruego, Señor, me acompañes cada día con la presencia del Espíritu Santo a mí y a las personas que están del otro lado de la pantalla. Te pido también, Señor, que tu divina providencia haga llegar este contenido a toda aquella persona que necesite leer tu palabra y necesite entenderla. Porque gracias al método que tú has puesto en mi corazón, la persona puede leer, puede escuchar o puede simplemente mirar el vídeo y leer tu santa palabra todos los días. Que sea esto en tus manos, amado Padre, que vaya prosperando y llegando a cada día a más personas. Te ruego todo esto, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme un día más en la lectura bíblica, a los que dan su like, a los que comentan, a los que comparten y a todas las personas que donan su granito de arena. Como siempre, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y no me queda más que desearles que la paz de Cristo esté con todos y cada uno de ustedes. Nos vemos el día de mañana con más lectura bíblica. Hasta la próxima.